¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video voy a explicarles sobre formatos, medidas y resoluciones en las fotografías. Esto será muy importante para todos aquellos que tienen sobre todo dudas en cuanto a cómo quedan las fotografías en nuestras cámaras después de haber tomado una foto y queremos abrirla en Photoshop para darles diferentes salidas como a impresión fotográfica, impresión publicitaria, gran formato, alta calidad, cómo modificar las resoluciones, etc. Pero sobre todo lo más importante es cómo justamente bajar el tamaño y el peso de las fotografías como originalmente quedan en nuestra cámara. Aquí ya tengo una fotografía completamente editada, completamente modificada en cuanto a su tamaño, sus píxeles y su resolución, y hablaré de los 3 puntos. Bien, para continuar, yo simplemente voy a cerrar esta fotografía y vamos a comenzar desde cero con una fotografía que se encuentra en nuestra memoria SD extraída de la cámara. Cerramos aquí, le digo que no. Voy a insertar en este momento la memoria SD. Sí, por aquí abre nuestra memoria. Voy a ir a la memoria SD y aquí tengo pues bastantes fotografías que he tomado en eventos pasados y que están tal cual con las características, resolución y formato que la cámara tiene configurada. Entonces vamos a directamente en Photoshop abrir y voy a ir a buscar esa fotografía. Perdón, es la 6523, si no me equivoco. Aquí tenemos la misma fotografía que había mostrado en un inicio, pero sin edición. Es tal cual con las características que fue tomada desde la cámara. Y para saber cuáles son estas, yo simplemente voy a ir a menú, imagen, tamaño de imagen, y aquí podemos ver que justamente las medidas en centímetros es de 211 por 141 a una resolución de 72 dpi. ¿Cuál es la diferencia entre el tamaño del documento y las dimensiones en píxeles? Es muy simple, te platico. El tamaño del documento, como puedes ver aquí, las unidades están en centímetros y esto quiere decir el tamaño físico de la fotografía. Es decir, en este momento, si yo quiero imprimir esta fotografía y esta se imprime tal cual con las medidas que tiene, se estará imprimiendo de 2 metros con 10 centímetros de ancho por 1 metro con 41 centímetros de alto, lo cual es bastante. Y aquí en las dimensiones en píxeles es pues simplemente el tamaño en cuanto a dpi o ppp, que es puntos por pulgada, la cantidad de píxeles que mi imagen tiene, es decir, la resolución de esta imagen. Otra cosa que podemos ver aquí es que el peso que en este momento mi fotografía tiene es de 68.7 megabytes. Y aquí es donde quiero hacer un paréntesis y explicar digamos, el punto que ha causado más polémica en las clases de fotografía. Algunos chicos han querido mandar una a 10 fotografías por correo porque las tienen que imprimir, porque las tienen que mandar como tarea. Y al mandarlas por un Hotmail, pues ni siquiera una sola fotografía pasa. ¿Por qué? Hotmail te permite mandar un correo con un peso de hasta 20 megabytes, por lo que aquí, al tener 68.7, pues definitivamente ni una sola fotografía pasaría. Lo que tenemos que hacer es, pues, modificar el peso en megabytes de esta fotografía y entonces podrá ser más flexible el envío por correo. No siempre al modificar una fotografía quiere decir que esta va a tener
un peso inferior a 20 megabytes y yo podré mandar varias fotografías en un solo correo. También otro punto importante a mencionar es que no en todas las cámaras, cuando tomemos nuestra fotografía y la abramos en Photoshop, nos va a aparecer con estas medidas. Todo dependerá del tipo de cámara que tengas y de la configuración que tengas en la cámara. Es muy probable que a todos nos aparezca diferente. Ya en otro video explicaré las diferentes características que podemos poner en nuestras cámaras para los diferentes tamaños y resoluciones, y también la diferencia que existe entre fotografía RAW y fotografía JPG. Pero por el momento lo que voy a explicar es simplemente tamaños, formatos y pesos. Bien, voy directamente a modificar el tamaño de mi fotografía. Primeramente voy a crecer su resolución. Sabemos que la resolución de 72 dpi específicamente es más utilizada para la web. La máxima resolución en una fotografía es de 300 dpi, por lo tanto yo voy a poner en este momento la máxima resolución para mi fotografía de 300 dpi, pero a su vez será muy importante que yo modifique el tamaño de mi fotografía. ¿Por qué? Porque esta medida que tengo aquí de 211 por 141 está expuesta para 72 dpi, que es lo que originalmente está. Al yo subir prácticamente 4 veces esta cantidad, yo también deberé de bajar 4 veces esta cantidad de aquí. Es decir, es como una simple fórmula fotográfica en cuanto a resolución, o por lo menos en cuanto a la experiencia que yo tengo. Si yo bajo a la mitad de esta fotografía y me voy a ir a números cerrados, por ejemplo, 100, yo podré aumentar al doble la resolución, 150. Si yo vuelvo a bajar esta fotografía a la mitad, 50, yo podré aumentar entonces al doble mi resolución, que es a 300 dpi. Pero aún así, esta medida de ancho es demasiado grande para una fotografía normal que voy a mandar a imprimir en un formato 4R, 6x8, 8x10, 16x20, que son medidas estándar en cuanto a impresión fotográfica. Es decir, si yo voy a ir a un lugar donde sé que imprimen fotografías de eventos, un lugar de impresión profesional, no a una imprenta digital, sino a un lugar especializado en impresión fotográfica, yo sé por mano de ellos que la medida, digamos, estándar o la medida óptima de una fotografía 4R o 6x8 es de 30 centímetros de ancho y con una proporción de 20 centímetros de altura. Para que esto se modifique proporcionalmente, yo deberé de cuidar que esté activado mi opción de restringir proporciones para que lo haga, pues obviamente proporcionalmente. De lo contrario, modificará sin proporción, es decir, podrá hacerla más ancha o más alta, pero no modificar su otro lado. Bien, vamos entonces a trabajar con 30 centímetros de ancho, 20 de alto, a 300 de resolución. Y acá entonces arriba en las dimensiones en píxeles podremos ver que esta fotografía tenía 68.7 megapíxeles megabytes, perdón, y ahora tiene tan solo un peso de 23.9 megabytes. Probablemente esto tampoco pasaría por un correo simple, pero vamos a hacer la prueba en un momento más. Lo que sí te puedo decir es que esto ha reducido su tamaño casi al triple. Entonces, esta es la manera correcta de modificar el peso de nuestras fotografías y aún así tenemos el tamaño total a 300 dpi. Damos OK. Se modifica nuestra fotografía y entonces ya únicamente nos vamos a preocupar por editarla en cuanto a los valores fundamentales en Photoshop para edición de una fotografía.
Y ya para concluir con el tutorial, simplemente te voy a explicar cómo modificar la fotografía en cuanto a sus proporciones, niveles, contrastes, brillos, etc. Pero un segundo paréntesis. Quiero reiterarte que esta es muy mi manera particular de editar y de trabajar. Estoy seguro que muchos fotógrafos vamos a explicarlo de diferente manera, pero lo importante es el fin, que lleguemos todos de la misma manera y que sobre todo el resultado para todos sea el mejor. Bien, aquí el mejor consejo que te puedo dar ya para mejorar esta fotografía es algo que Photoshop nos proporciona. Aquí en menú vamos a ir a vista y vamos a ir a la opción que dice píxeles reales. Y te digo que Photoshop nos proporciona esta opción de píxeles reales porque de alguna manera este punto nos deja ver cómo las personas verían la fotografía al máximo acercamiento que físicamente tú puedes tener al ver una foto. Si te das cuenta, bueno, pues por ahí el chico que está a la derecha pues está bastante fuera de foco y barrido porque no fue el elemento a enfocar. Los elementos a enfocar fueron la pareja y de alguna manera pues no están tan fuera de foco. Pero algo que puede ayudar para eliminar un poco el ruido y enfocar mucho más la fotografía son los siguientes dos pasos. Vamos a ir a filtro, ruido, destramar, y lo que hace aquí es evitar un tanto el contacto entre píxeles, es decir, fusiona píxeles para que sea una foto más suavizada. Y por último, nuevamente filtro, enfocar y enfocar. Esto lo que hace es enfocar un poco más la fotografía. Aquí lo vemos muy expuesto porque te repito que esta opción de píxeles reales es como se vería la fotografía lo más cerca que puedas de tu vista. Pero por supuesto que nadie verá una fotografía así de cerca, todos veremos la fotografía así y entonces veremos una nitidez mucho más profunda. Bien, el bonus track que acá te traigo es la edición básica. Para ello vamos a ir a imagen y aquí nos proporciona de inmediato tres opciones para poder editar. Tenemos tono automático, contraste automático, color automático. Yo te invito a que apliques los tres para que sepas cómo están afectando pues, los colores, el contraste y demás en tu fotografía. Yo regularmente no entro a tono automático y color automático, a donde sí entro por default casi en todas las ediciones de mis fotografías es en contraste automático. En algunas tengo de inmediato un gran cambio y en otras muy poco. ¿Por qué? Porque probablemente mi fotografía fue bien tomada en cuanto al contraste desde la cámara. Entonces vamos a imagen, contraste automático. Siguiente punto, vuelvo a imagen, ahora voy a ajustes, niveles y regularmente crezco. En los ajustes de entrada, de 3 a 5 puntos, el aumento en negros, aumento su brillo a 45 o 50, creo que en este caso 45 suena bastante bien, bajo su saturación de color hasta 45 y matizo en un 5 puntos. ¿Te gusta? Probablemente sí, probablemente no, pero te reitero que todo esto depende del gusto del editor y del fotógrafo. Aquí, por ejemplo, en matizado, solo voy a regresar a 0, vuelvo a poner 5. ¿Cómo te gusta más? Vamos a dejarlo en 0, pero sí aumenté sus niveles en cuanto a los negros, aumenté el brillo y bajé saturación. Damos OK. Y por último,
voy a modificar la escala en mi fotografía. Por lo tanto, voy a emplear, vamos a hacer un control menos, voy a emplear mi herramienta de selección, selecciono toda mi fotografía, cambia mi herramienta de selección, damos control T para que se active la transformación de mi fotografía y simplemente posicionándome en las esquinas de la fotografía, presionando Shift, Control, izquierdo, sostenido, crecemos la fotografía. Esto con la finalidad de eliminar a la persona que estaba de este lado y ya nada más con flechas me voy a mover hasta tener la posición o la escala deseada. Damos Enter, posteriormente Control D para desactivar la selección y pues ya tenemos nuestra fotografía completamente lista. Aquí lo único que vamos a hacer es ir a Archivo, Guardar como. En escritorio la voy a guardar como foto editada para posteriormente pasarla por correo y verificar pues el peso que desde un principio este tutorial tuvo esa intención. Entonces damos guardar. Nos abre una subventana preguntándonos la calidad de nuestra fotografía. Aquí te voy a decir algo. Si tú eliges aquí baja, media, alta, máxima, si tú pones en máxima, Photoshop te da un 10 de máxima. Pero Photoshop tiene un pequeño truco escondido que yo aquí te digo que si tú manualmente pones 12, tenemos un punto más de calidad que Photoshop no te lo da por default. Damos OK y nuestra fotografía ha quedado completamente guardada con todos los valores y todas las modificaciones que hemos hecho. Para finalizar, iremos a escritorio, buscaremos la fotografía, que es donde la guardamos, y aquí claramente vemos que pues se ha modificado en cuanto a la escala. Hemos desaparecido la persona que está aquí. Esta fotografía también tiene aplicado el destramar, el enfocar, el contraste automático y los niveles que hemos aplicado. Bien, todo esto dependerá completamente del gusto de ustedes para la edición fotográfica. Este tutorial únicamente fue para mostrarte cómo modificar los tamaños y la resolución en nuestras fotografías. Pasemos entonces ahora al Hotmail, hagamos un correo nuevo y adjuntemos nuestra fotografía. Vamos a examinar y aquí podemos ver la fotografía completamente editada que tiene un peso de 3.33 megabytes cuando originalmente al modificarla nos mostró un peso de 23.9 megabytes, por lo cual aquí definitivamente ha reducido por completo su tamaño sin perder absolutamente nada de calidad. Damos doble clic, se adjunta nuestra fotografía y aquí perfectamente podemos agregar hasta 7 fotografías. Si queremos agregar más de 7, por ahí de 10, 15 fotografías, tendremos que bajar nuestra resolución hasta 260 dpi sin modificar la medida en unidades. Es decir, nuestras fotografías podrán quedar de 20 por 30 centímetros a 260 de resolución. Y con esto terminó el tutorial. Espero les haya servido y nos vemos en un próximo tutorial.